Hey, hola, ¿cómo te encuentras? Me da mucho gusto saludarte. Como habíamos platicado, a partir de la semana pasada vamos a empezar ya con nuestros lives acá en este canal de Instagram. El objetivo es, a partir de ahora, poderte dar más información que te permita conocer sobre todos los temas relacionados a la vida profesional. La búsqueda de empleo es una parte de ella, pero no es evidentemente lo único. Hay muchas cosas más que eso. Y el objetivo es que en este canal los jueves puedas tener justamente la información que te permita identificar oportunidades, identificar alternativas y que tengas también más información y más herramientas para poder conseguir esa vida profesional que estás buscando. Al final del día, la vida profesional o el trabajo es una parte muy importante de nuestro día. Hacemos mucho y le dedicamos mucho tiempo a ello, y lo mejor sería que pudiéramos tener una vida profesional que nos llenara de satisfacción, que fuera retadora, que fuera interesante y que pues nos permitiera justamente seguir creciendo. Creo que el poder alcanzar una vida profesional que nos llene es algo que sin duda va a significar mucho para el resto de las perspectivas de nuestra vida, en la vida familiar, en la vida personal, en las relaciones con tu familia, con tu pareja. Evidentemente el que tengas una vida profesional llena, plena, es algo que va a ser de gran utilidad. Así que de eso es de lo que vamos a estar hablando en estas sesiones de los jueves. El día de hoy en particular quiero hablarte acerca de entrevista, y esto te lo quiero comentar porque ha sido un tema por el cual he estado recibiendo muchísimas preguntas últimamente, y quiero aclarar algunas dudas porque vale la pena mucho que conozcas bien lo que se espera de ti en una entrevista, lo que tú también debes hacer y la forma en la cual te puedes preparar para lograr este resultado. Entonces, empecemos ya hablando acerca de este tema de la entrevista en la etapa de búsqueda de empleo, o la etapa de entrevistas cuando te encuentras justamente buscando empleo. A ver, creo que tenemos que partir por justamente clarificar qué es una entrevista. Bueno, una entrevista no debería de ser un examen, una entrevista no debería de ser un interrogatorio, aunque algunas empresas pueden llevarlo así. Una entrevista es justamente la oportunidad que tienes para demostrar el nivel de alineación que tienes con la posición que la empresa está buscando. O dicho de otra forma, desde la perspectiva de la empresa, una entrevista es la oportunidad que tiene para identificar cuáles de las personas con las que está conversando tienen el mayor nivel de alineación con la posición que está disponible o la posición que está tratando de llenar. Eso es lo que debería de ser una entrevista. Ahora, la entrevista es sin duda un escenario súper que genera muchísimo nerviosismo y que genera muchísimo estrés para muchísimas personas. Y eso es más que normal, y es normal porque no es un escenario o no es una experiencia que estemos viviendo todo el tiempo. Como les decía en otros de los videos, hay muchísimas personas que están perfectamente capacitadas para realizar el trabajo, que conocen su trabajo al pie de la letra y lo hacen como nadie, pero desafortunadamente en el proceso de búsqueda de empleo no tienen los conocimientos y las herramientas para lograr avanzar en las distintas etapas. Y en entrevista es donde muchas de las personas desafortunadamente se quedan. Entonces, hay que desarrollar las habilidades que te permitan ser justamente la persona que pueda conseguir empleo en cualquier escenario y en cualquier momento. Hay pocas personas que consideran que la búsqueda de empleo es una habilidad que hay que desarrollar, pero te aseguro que si logras tú desarrollar esta habilidad, vas a tener a partir de ese punto el control de tu vida profesional. Bueno, regresando al tema de entrevista. Después de que ya está claro qué es lo que una entrevista significa o lo que una entrevista debería de ser, tú como candidato tienes que tener en mente que tienes que lograr dos objetivos. La mayoría de las personas piensa solo en lograr uno de los objetivos, pero tú tienes que lograr dos, de tal forma que logres avanzar a las siguientes etapas del proceso. El primer objetivo que tú tienes que lograr como candidato o como candidata, pues es justamente ser reconocido como el candidato ideal o la candidata ideal para la posición. Eso es lo que todo mundo sabe y eso es lo que todo mundo espera lograr en una entrevista. Pero hay un segundo objetivo que es igual de importante.
Y este segundo objetivo es lo que puede diferenciarte de los demás y lo que te puede permitir justamente el avanzar a las siguientes etapas del proceso de búsqueda de empleo. Y es lo que necesitas hacer para poder obtener información adicional que te lleve a generar una mejor estrategia en cada una de las etapas de la entrevista. A ver, voy a recapitular por si no fui lo suficientemente claro. Hay dos cosas que tienes que lograr cuando estás en una entrevista, o dos objetivos que tienes que alcanzar cuando estás en una entrevista. El primero de ellos es que te vean como el candidato ideal, como la persona ideal para ocupar la posición. Eso es lógico y todo el mundo lo sabe. El segundo objetivo es conseguir información extra que te permita seguir avanzando en el proceso y posiblemente hacer algunos ajustes con respecto a cómo te estabas posicionando o qué estabas diciendo en la entrevista. Para poder lograr el primer objetivo, ser reconocido como la persona idónea para la posición, necesitas primero identificar cuáles son las necesidades de la empresa y hablar sobre ellas. Y segundo, lograr ser considerado como el candidato ideal. Lo logras a través de una diferenciación, ¿sí? Básicamente lo que necesitas hacer es que las personas te vean como un candidato diferente y mejor. No solo candidato diferente y mejor. Y esto es algo que tal vez suena lógico, que deberíamos todos buscar conseguir en una entrevista, pero pocas personas se preparan justamente para eso. Cuando yo hablo con personas que van a estar en una etapa de entrevista, pocas saben decir cuál es ese elemento que los puede ayudar a mostrarse como superiores con respecto al resto de los candidatos. Y piénsalo de la siguiente forma: si tú mismo que vas a presentarte en la entrevista no sabes qué te hace diferente y mejora las distintas alternativas que la empresa está también entrevistando, ¿por qué los demás deberían de poder identificarlo? ¿Qué los hace mejores o qué no te permite a ti justamente identificar qué es lo que te hace mejor con respecto a los demás? Ahora, me queda claro que tú no tienes conocimiento, no sabes cuáles son los otros candidatos que están presentándose en la entrevista. Pero eso no significa que no puedas tener claro qué es lo que tú puedes hacer por la empresa que es de valor superior a lo que las demás personas tengan. Entonces, de nueva cuenta, si quieres ser considerado como la mejor opción y diferenciarte, tú tienes antes de llegar a la entrevista de tener perfectamente claro cuál es ese elemento que te hace diferente y mejor. Ahora, ¿cómo logras esto? Esto lo logras a través de tu estrategia. Hay pocas personas que se preparan para una entrevista, muy pocas. Y pocas, mucho menos de las personas que se preparan para una entrevista, son las que desarrollan una estrategia. Pero tú tienes que tener una estrategia porque al final del día de lo que se trata es justamente de lograr resaltar. ¿Cómo vas a resaltar si no has identificado cuáles son las necesidades de la empresa, tus fortalezas y los elementos que te diferencian de los demás? En eso justamente es que se va a basar tu diferencia, tu estrategia, tu elemento de diferenciación a través de la estrategia. Ahora, ¿cómo consigues esto? Bueno, lo consigues a través de una sobrepreparación, que para mí la única forma en la cual una persona debería de presentarse a una entrevista es sobrepreparado. Tienes que tener en mente que son pocas personas las que en general están logrando llegar a una etapa de entrevista. Y esto es algo que está pasando en los últimos años. Yo recuerdo cuando fui a buscar trabajo en las primeras veces de mi vida profesional, los primeros años de mi vida profesional, conseguir una entrevista no era en ningún escenario un reto. Era básicamente, tenías la certeza de que podías conseguir la entrevista si tenías la paciencia suficiente para esperar por horas a que finalmente fuera tu turno de ser entrevistado. Conseguir una entrevista era algo que básicamente todas las personas conseguían. Hoy en día ya no. ¿Por qué ya no es así? Bueno, primero porque
La competencia es mucho mayor en cuanto a volumen. Hay muchas más personas que están buscando las mismas posiciones que a nosotros nos interesa. Eso por un lado. Por el otro lado, las empresas se dieron cuenta que no pueden dedicarle el tiempo de un ejército de entrevistadores, de reclutadores, de personas dentro de la empresa a hablar con todos y cada uno de los candidatos. Necesitaban generar eficiencia en ese proceso. Entonces, el conseguir una entrevista es algo que ya no se da para cualquiera. Por lo tanto, cuando tú logras ese progreso, cuando tú logras avanzar de entre todos los candidatos y las candidatas que aplicaron a la misma posición y conseguiste una entrevista, tienes que asegurarte de maximizar todas las posibilidades o que las posibilidades jueguen a tu favor. Y por eso es que tiene que haber siempre una sobrepreparación. Ahora, ¿qué significa una sobrepreparación? Significa tener claros 3 elementos o 3 perspectivas importantes con respecto a la posición a la que tomas. Los 3 elementos o las 3 perspectivas son: el primero de ellos, lo que tiene que ver con la posición en específico para la cual tú estás aplicando. El segundo tiene que ver con respecto a la empresa a la cual estás aplicando. Y el tercero, te lo cuento en un momento. Vamos a hablar acerca de la perspectiva número 1, la posición. A ver, cuando tú aplicas a una posición, cuando tú estás buscando trabajo, mejor dicho, es normal que estemos aplicando y aplicando a distintas posiciones. Esa es una estrategia que muchas personas siguen. Y cuando aplicas a estas posiciones, tienes que asegurarte de, cuando menos, registrar cuáles son las descripciones de las posiciones a las que estás aplicando. Y necesitas registrar eso porque después, cuando venga la entrevista va a estar basada en una guía. Y esa guía es el perfil, básicamente, que tú viste por el cual aplicaste la posición. Entonces, en esta primera perspectiva, lo que tienes que entender claramente es qué es lo que la empresa está buscando, ¿sí? Dicho de otra forma, cuál es la necesidad que esa posición que está abierta en la empresa busca resolver. Todas las posiciones que se crean en una empresa van a resolver una necesidad. La única excepción son los aviadores. Y no hablo de esos aviadores, ¿sí? Todas las posiciones que se crean van a resolver una necesidad o un grupo de necesidades. Y hay 4 necesidades, te lo he platicado también en algunos de los otros videos. O la posición genera ingresos, o la posición reduce y controla costos, o la posición genera eficiencia y eficacia, o bien la posición se asegura de que la empresa se mantenga en funcionamiento. También puede ser que la posición se enfoque en el compliance o cumplimiento de políticas, de reglas, de reglamentos de la empresa misma, del país donde está, de la ubicación geográfica donde se encuentra la posición, ¿sí? Lo que necesitas comprender entonces es por qué esta posición se creó. ¿Cuál es la necesidad que resuelve? Tienes que pensarlo de la siguiente forma. La empresa va a poner dinero durante un periodo largo, no sé, 1 año, meses, dependiendo de la duración de la posición, si es que fuera por proyecto, para que una persona ocupe esa posición y resuelva una necesidad. Eso significa que la empresa tiene una carencia o tal vez una oportunidad que vale más o tiene un impacto mayor que lo que está dispuesta la empresa a pagar por esa posición. Entonces, hay una necesidad que se tiene que resolver. Cuando vas a una entrevista tienes que comprender perfectamente cuál es esa necesidad. Dicho de otra forma a ti te van a pagar para que consigas qué, ¿sí? Y no se trata de pensar en 1,000 millones de alternativas porque no las hay. La descripción misma te lo dice. Lo que pasa es que pocas personas, cuando aplican a una vacante, registran la información de la vacante y 2, cuando tienen la entrevista, se dedican a tomar estos pasos o siguen cada uno de estos pasos que te estoy diciendo. Y eso, el que la mayoría de las personas no lo haga, es para ti una ventaja, porque tú vas a llegar con un nivel de preparación que va a ser evidente
la calidad de persona, de profesionista, de preparación que tuviste justamente para la sesión, y es un elemento de los que te va a permitir justamente diferenciarte de los demás. Después de que entonces tienes claro en la posición cuál es la necesidad que se busca resolver, lo siguiente que necesitas también tener claro es qué es lo que tú puedes proporcionar para la organización. Y tienes que tenerlo también claro desde dos perspectivas. Uno, ¿qué busca específicamente la posición? ¿Cuáles son los requerimientos que la posición busca en el perfil de la posible persona que ocupara la posición? Eso como número uno. Porque tienes que saber también cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades, pero no desde tu perspectiva, desde la perspectiva de la empresa, porque a la empresa, te voy a decir un secreto, a las empresas les importa lo que a las empresas les importa. Muchas personas no logran conseguir trabajo porque piensan desde su perspectiva, pero no son tus necesidades las que vas a resolver, tú vas a resolver las necesidades de la empresa, y por eso es que necesitas pensar desde la perspectiva de la empresa. ¿Qué es lo que están buscando? Estábamos hablando entonces de qué necesidades, qué perfil o qué elementos tiene que cubrir ese perfil de esa persona que ocupe esa posición y cómo te comparas contra ellos. Es decir, si pidieran X número de años de experiencia en cierto tema, ¿cuántos años tienes tú en ese tema? ¿Cuántos años tienes de experiencia en ese tema? ¿Y qué te falta justamente, o qué perdiste, o qué no tienes por tener tal vez menos años de experiencia que los que se están requiriendo? Una vez que tienes eso, justamente lo que puedes identificar es cuáles son tus fortalezas y debilidades con respecto a la posición que se está buscando. Después, lo que necesitas hacer es identificar cuáles son esos elementos de diferenciación que te pueden hacer más valioso para esa organización. Vamos a verlo de otra forma. La experiencia que tú tienes, con la formación que tú tienes, con el grupo de empresas que tú tienes, no es único. Definitivamente hay otras personas que también tienen la experiencia que tú tienes, trabajaron en las empresas que tú tienes y vivieron los retos que tú tienes. No es que sea idéntica, evidentemente, cada uno de nosotros somos únicos, pero sí hay muchas personas que van a tener una experiencia similar a la que nosotros tenemos en estos momentos. Y entonces lo que tendríamos que pensar o preguntarnos es, a ver, si hay otra persona que tiene características similares a las mías, profesionalmente hablando, solo estamos hablando a nivel profesional, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué tengo yo? ¿Con qué cuento que me haría ser más valioso para la organización que esas otras personas que tienen características similares a las mías? Y esto es un ejercicio de introspección, de autoanálisis, de recordación inclusive, porque vas a tener que acordarte justamente de los retos que has vivido en tu vida profesional y cómo los resolviste y los beneficios que pudiste traer para las empresas en las que trabajabas. Y hay pocas personas que están dispuestas a hacer ese trabajo. Es un ejercicio complicado, no es un ejercicio sencillo. Muchas personas cuando comienzan con este ejercicio dicen, pues no sé qué me hace diferente. Y es normal, estás haciendo algo nuevo. Te decía que la búsqueda de empleo es desarrollar una habilidad. Entonces, si esto te pasa, no te preocupes, pero no por eso quites el dedo del renglón. Tienes que identificar qué te hace diferente y qué te hace mejor. De nueva cuenta, por lo que te decía hace un minuto, si tú no lo puedes identificar, ¿por qué esperarías que los demás lo pudieran identificar si tú eres la persona que mejor se conoce en el universo? Seguro tú sabes qué puedes aportar para la organización. Entonces, me queda claro que es un ejercicio que va a tomar tiempo, pero es un ejercicio súper valioso porque te va a ayudar a identificar lo que tú puedes aportar por encima de los demás. Entonces, en la perspectiva 1, que es identificar los elementos de la posición, te decía que primero tienes que entender cuál es la necesidad que va a resolver esa empresa. Segundo, ¿cómo te posicionas tú con respecto a la descripción de la posición, a la descripción de la vacante? ¿Qué piden y qué tienes tú? ¿Y cómo te calificas? ¿Qué te falta? ¿Dónde estás quedándote tal vez limitada o limitado con respecto a lo que están pidiendo? ¿Y qué vas a hacer para reducir esa diferencia entre lo que piden y lo que tú tienes? Y después, justamente, ¿cuáles son esos elementos de diferenciación? ¿Qué puedes traer tú a la mesa que te hace más valioso que otras personas que tienen una experiencia similar a la tuya? Entendiendo eso y entendiendo también la forma en que la empresa busca resolver la necesidad,
Ejemplo, si busca incrementar los costos, ¿cómo es que esos costos se van a incrementar? Es a través de ventas, de nuevas estrategias publicitarias, es a través de el desarrollo de nuevos productos, nuevas soluciones. Bueno, teniendo eso perfectamente claro, ahora sí puedes desarrollar tu estrategia. ¿Y en qué se va a basar tu estrategia? Tu estrategia se va a basar en 3 elementos. Primero, los elementos o los puntos específicos donde tú cumples o excedes las expectativas del perfil. Si piden, por ejemplo, X número de años de experiencia, donde tú tienes esos números de años de experiencia que están pidiendo, donde tal vez tienes más que lo que están buscando. Ese es el primer punto para crear tu estrategia. El segundo punto para crear tu estrategia es esos elementos que tú aportas por encima de los demás o que son mejores y superiores a lo que los demás candidatos podrían aportar. Y el tercero es cuáles son esos elementos donde no tienes justamente el cumplimiento de lo que el perfil está buscando, pero que te vas a asegurar de tener, 1, bien identificados y 2, justamente analizados para comprender cuál sería la posible objeción que podrían sobre tu perfil al no cumplir con esos elementos. Ahora, si te das cuenta que la diferencia entre lo que la empresa está buscando y lo que tú puedes proporcionar es enorme, bueno, también eso te dice que tal vez no estás buscando en el escenario ideal y que tal vez el resultado de esta entrevista no sea justamente lo que tú estás buscando. Pero ya vas a un escenario en el cual ya tienes una clara idea de lo que puede pasar. La entrevista es un escenario que genera muchísimo nerviosismo a las personas, primero porque no se preparan y segundo porque no saben qué esperar. Y esto, otra vez, tiene que ver con la falta de preparación en general en el proceso de búsqueda de empleo y la falta de dominio de la habilidad de búsqueda de empleo. Te decía entonces que son 3 cosas las que tienes que tener perfectamente claras en una preparación para una entrevista. La primera era la perspectiva de la posición, qué busca la posición y cómo te comparas tú con respecto, tu perfil, con respecto al perfil buscado. Ese es el primer punto. El segundo punto es de qué se trata esa empresa. Y con respecto a esto, a lo que me refiero específicamente es, ¿esta empresa qué historia tiene? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuáles son sus productos? ¿Cuáles son sus servicios? ¿En qué industria está? ¿Cómo va esa industria? ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos que generan crecimiento o decrecimiento en esa industria? ¿Cuáles son los drivers de esa industria? ¿Cuáles son las noticias de esa industria? Ahora, esto sí es algo que muchas personas llegan a realizar cuando se preparan, que es justamente meterse a la página y ver un poco de los valores, de la historia, la misión, todo eso. Es importante. Pero hay algo que las personas normalmente olvidan y es el paso posterior después de esta investigación. A ver, el conseguir solo información es inútil, no sirve de nada. Está esa frase súper común, ¿no? De la información es poder. La información no es poder. La información aplicada, la información que genera acción y resulta, ese sí es poder. Entonces, el solo buscar la misión, solo buscar la visión de la empresa no te sirve de nada a menos de que tengas claro qué significa esa misión o esa visión o esa industria o esos drivers de la industria para tu posición. De alguna forma impactan a tu posición. Lo que necesitas hacer es tomar la información, analizarla y después de analizarla preguntarte qué significa esto para tu posición. ¿Qué oportunidades representa? ¿Qué riesgos representa? ¿Qué amenazas representa? Y cómo esa información la puedes transformar para generar un impacto mayor en la posición. ¿Notas cómo es súper diferente el transformar la información para generar un impacto a solo conseguir la información? Recuerda lo que te decía hace un momento. La información en sí misma no tiene valor. Lo que tiene valor es la aplicabilidad o el uso o la aplicación que le des a esa información. Entonces, para que no te pierdas, lo que hemos hablado hasta este punto es, para sobreprepararte a una entrevista, necesitas trabajar en 3 perspectivas. La primera de ellas es la posición. ¿Qué necesidad resuelve la posición? La segunda necesidad es la empresa. Su misión, su visión, sus valores, así como la industria, drivers de la industria y demás.
Y el tercer elemento es uno súper importante que muchas personas olvidan. Piénsalo de la siguiente forma. Si la persona que te va a entrevistar leyó tu hoja de vida, leyó tu currículum y se presenta con conocimiento adicional o extra sobre ti antes de la entrevista, tú no puedes llegar en condiciones diferentes o condiciones menores. Lo que significa es que también tienes que saber quién es esa persona que te va a entrevistar. Conocer cuál es su experiencia, dónde estudió, de qué habla, cuáles son sus temas importantes, porque sobre eso o a través de esto tú te vas a poder dar una idea de hacia dónde va a ir la entrevista. Y hay muy pocas personas que lo hacen, ¿sí? Pero es súper importante porque de nueva cuenta, si tú no lo realizas, tú llegas en desventaja. Y en una entrevista, la sobrepreparación es el antónimo, es el opuesto de llegar en desventaja. Ahora, una parte súper importante es justamente esto que te acabo de mencionar, la preparación para la entrevista. Pero ¿qué pasa con la actitud al momento de estar en la entrevista? ¿Y qué pasa también con la motivación o el nivel de confianza con que llegues a la entrevista? Es igual de importante. Una cosa que debemos de asegurarnos de evitar es mostrarnos arrogantes en una entrevista. Y he entrevistado muchísimas personas que parece ser que le hacen un favor a los demás cuando los entrevistan. A nadie nos hacen un favor cuando nos están entrevistando, ¿sí? Tenemos que tener la actitud correcta porque al final del día lo que tenemos que tener claro es la persona que está del otro lado, la persona que está entrevistándome, quiere o necesito que quiera trabajar conmigo. Y esa actitud arrogante definitivamente no sirve para nada y no me va a llevar a ninguna parte. Entonces, la actitud con la que realicemos la entrevista es algo súper importante. Cuando yo hacía entrevistas durante los primeros, muchos años de mi vida profesional, 6, 8 tal vez, para mí la entrevista era algo que tenía que ser súper formal, ¿no? Estar así súper derecho y si la persona sonreía o se reía, yo parecía un robot, no lo hacía porque para mí tenía que ser algo súper formal. Imagínate el nivel de desconexión que generé con esa persona que tal vez estaba tratando de ser agradable, de romper un poco el hielo conmigo y yo estaba así. ¿Cómo crees que logré conectar con esa persona? Pues definitivamente no, y muchas de las posiciones a las que yo busqué durante esos primeros años evidentemente no llegué a ninguna parte porque esas personas no querían trabajar conmigo porque no les hacía ver, no lograba transmitir justamente por qué el trabajar conmigo sería algo de beneficio para ambas partes. Entonces, tienes que tener en mente que para una entrevista tienes que llegar con la actitud correcta. La preparación te va a ayudar definitivamente para poder justamente calmar los nervios, para calmar pues el nivel de estrés que podemos llegar a sentir. Pero la preparación sin esa actitud de colaboración, de crear en conjunto, es crítica para poder lograr avanzar en las entrevistas. Vamos entonces a cerrar ya la sesión haciendo una recapitulación muy rápida. ¿Qué es una entrevista? Pues una entrevista es un momento donde las empresas evalúan el nivel de similitud que tienen los candidatos con el perfil que están buscando. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es, en una entrevista, como candidata y como candidato, tú tienes que conseguir dos cosas. La primera es diferenciarte, que las empresas te consideren como el mejor o la mejor candidata que existe. Y segundo, obtener información adicional que te permita seguir avanzando en el proceso. Es decir, información sobre tales cuál es la estrategia específica que quieren para esa posición o cuál es la táctica que esa posición va a ejecutar para lograr resultados, ¿sí? Ahora, ¿cómo logras ser considerada como la mejor candidata o candidato para la posición? Pues es a través de la estrategia. Tienes que tener perfectamente claro qué busca la empresa y qué es lo que tú puedes proporcionar por encima de otros candidatos. Tienes que sobreprepararte, asegurándote de conocer
tanto la posición y la necesidad que resuelve, la empresa, su misión, su visión, noticias, todo esto que te mencionaba, preguntándote lo más importante, qué significa esa información que acabas de conseguir. Y tercero, asegurándote también de conocer quién es esa persona que te va a entrevistar. Ahora, no siempre podemos saber quién nos va a entrevistar, pero si no podemos tener certeza absoluta de quién es esa persona, debemos hacer una búsqueda en LinkedIn para tratar de identificar cuáles son las posibles personas que estarían entrevistándome para esa posición. Y finalmente, recuerda que la entrevista es una conversación sobre algo que en conjunto la empresa y yo vamos a crear, si me seleccionan, cuando estemos trabajando. Y la empresa, mejor dicho, la persona que me entrevista tiene que querer trabajar conmigo. Por eso es que la actitud con la cual afrontas una entrevista es súper, súper importante. Necesitas asegurarte de ir a una entrevista con una actitud de creación, de desarrollo, de crecimiento en conjunto. Eso por un lado, más la preparación que tú tengas, definitivamente va a ser de gran utilidad. Muéstrate natural. Asegúrate de que las personas puedan ver quién es la persona que está detrás de la conversación. Y no con esto te digo que cuentes sobre tu vida personal, porque eso está en ti si lo quieres hacer. Lo que necesitas asegurarte es que puedan tener un vistazo de qué es trabajar contigo a través justamente de esta conversación que tú vas a estar guiando. Ahora, te cuento un secreto muy importante. Muy pocas personas saben quién es en realidad quien dirige una entrevista. La mayoría de las personas llegan a pensar que quien dirige una entrevista es el entrevistador o la entrevistadora. Y eso no es cierto. La persona que dirige la entrevista es siempre el candidato a través de las piezas de información que comparte con el entrevistador para que el entrevistador cree o comparta las preguntas que quiere hacer sobre esas piezas de información. Por eso es que una entrevista se prepara y se diseña. No significa que tengas que tener un script para poder ejecutarla, pero por eso es que una entrevista se prepara y se diseña. Y cuando te preparas y diseñas tu entrevista, vas a contar lo que quieres contar. La peor forma de ir a una entrevista es ir a improvisar, porque seguro se te van a olvidar cosas importantes que tenías que decir. Y me pasa mucho escuchar de personas que dicen, oh, pero olvidé decir esto, ay, ¿por qué no le dije aquel ejemplo? O ¿por qué le dije este ejemplo? Pasa mucho. ¿Por qué? La respuesta es simple, porque no preparaste tu entrevista. Ahora, después de que termines la entrevista, los 5 o 10 minutos después de que terminaste la entrevista son críticos, son súper importantes y necesitas hacer un ejercicio. Porque en una entrevista normalmente van a haber dos personas, quien te entrevista y tú. Y necesitas conseguir la mejor información sobre lo que pasó en esa entrevista. Y la mejor información te la da o quien te entrevistó, que muy probablemente no te la va a dar, o la otra persona que estuvo en la entrevista, que eres tú. Evalúa tu desempeño después de la entrevista. ¿Qué dijiste bien? ¿Qué dijiste mal? ¿Qué debiste de haber dicho de otra forma? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo actuaste? Es súper importante que realices este ejercicio, porque eso te va a permitir mejorar tu siguiente entrevista, con esa empresa o con la que sea. Recuerda lo que te he mencionado. El conseguir trabajo es una habilidad que todos podemos desarrollar, pero para desarrollar esa habilidad o cualquiera necesitamos retroalimentación. Muchas personas se quejan de que los entrevistadores o las empresas no los retroalimentan. Y estaría padre recibir esa retroalimentación, pero sabiendo que eso es poco probable, fíate o confía en la otra persona que está viendo cómo estás en el proceso, y esa otra persona eres tú. Así que espero que esto te sirva. Lo que te estoy compartiendo hoy son justamente los pasos que compartimos con nuestros clientes para ayudar a desarrollar sus procesos de entrevista que han sido más que probados. Así que esta guía esta receta es algo que sabemos que da resultados. Ahora depende de ti el revisar esto que te compartí
y asegurarte de seguirlo. Y de seguirlo con confianza, sabiendo que te va a llevar al resultado que estás buscando. Fue un gusto saludarte. Nos vemos la próxima semana. Tenemos 2 personas para entrevista la próxima semana. No entrevista de empleo, entrevista sobre la vida profesional. Y bueno, te espero por acá el próximo jueves. Que estés muy bien. Bye.